Comenzamos el tema de la creación, la teología de la creación. Esto también forma parte de los temas de la antropología teológica. La fe afirma que el hombre es criatura de Dios. Y esto enmarca este tema antropológico dentro de una cosmología cristiana, es decir, una cosmovisión que desde la fe reconoce el mundo teniendo su origen y su meta en Dios, y cómo todo cuanto existe está imbuido de esa presencia trascendente de Dios, del cual depende de forma radical. Pues bien, la fe en la creación se ha ido desarrollando a lo largo de la revelación bíblica, y ya en el Antiguo Testamento se pueden observar distintas fases. En primer lugar, lo que se afirma es la potencia de Dios liberador de su pueblo, y que es capaz de modificar los elementos naturales en favor de la liberación de su pueblo elegido. Pero enseguida, con los profetas del exilio, se hará una afirmación más explícita acerca de que todo cuanto existe es creación de Dios. El mismo relato sacerdotal tan hermoso del primer capítulo del Génesis pertenece a esta época en la cual se adquiere una conciencia que se hace explícita en ese relato que conviene que leamos y estudiemos con mayor detenimiento. Los salmos nos invitan a la contemplación de la creación y a la alabanza del Creador, y esto se convierte para el creyente en fundamento de su confianza en el Señor. Y los libros sapienciales nos invitan a fundamentar en esta verdad de la creación un comportamiento según el orden moral. Es posible llegar a conocer al Creador a partir de sus criaturas por analogía. La experiencia misma del mal, de la limitación humana, del sufrimiento del inocente, nos remite a una omnipotencia de Dios cuyos caminos el hombre no es capaz de comprender. En el Nuevo Testamento nos encontramos afirmada y consolidada esta fe en la creación, y aparece tantas veces la predicación de Jesús pues al hilo de su predicación o como argumento en alguna de sus enseñanzas, de forma, digamos, circunstancial. Pero digamos que la verdadera novedad que introduce el Nuevo Testamento en la fe en la creación es la luz de Cristo. Es una iluminación radical de la fe en la creación desde el punto y hora en que se revela que la intención primera de Dios al crear era que su Hijo pudiera hacerse criatura. Así, en San Pablo nos encontramos afirmada la mediación de Cristo en la creación como fundamento de su mediación en la salvación. En los himnos cristológicos, los himnos del primer capítulo de Efesios y del primer capítulo de la carta a los Colosenses, San Pablo nos afirma que Cristo ha podido llevar adelante su obra de reconciliación universal porque desde la eternidad Dios ha querido recapitular todo en Cristo. Por tanto, lo primero fue la intención de recapitularlo todo en Cristo, la intención en definitiva de que el Hijo de Dios pudiera encarnarse. De este modo se afirma de Jesucristo que es el primogénito de entre los muertos, porque ya desde la eternidad era el Verbo que había de encarnarse y por tanto el primogénito de toda criatura. En el famoso prólogo del Evangelio según San Juan nos encontramos el mismo argumento. Digamos que San Juan retoma el relato sacerdotal de la creación y hace una relectura o una transposición cristocéntrica. En el principio existía la palabra y todo fue hecho por la palabra. Resumamos pues diciendo que el Verbo de Dios encarnado es la luz que nos permite comprender hasta su entraña el misterio de que seamos criaturas de Dios.